2, 1. Muy bien. Sean todos bienvenidos para la clase en línea. En los videos anteriores se les había ya especificado cómo poder visualizar. Ya habíamos despejado todas las ecuaciones de todas las ecuaciones del movimiento que vamos a utilizar para trabajar movimiento con velocidad cuando hay aceleraciones. Muy bien. Específicamente, la clase de hoy solo voy a mencionar elementos que van a ser importantes cuando ustedes estén analizando cualquier tipo de problema que tiene cuando estemos trabajando problemas donde hay aceleración, donde hay velocidades y donde necesitamos el cambio de posición. Muy bien. El video lo había activado precisamente para que observen uno que otro ademán. Muy bien, ahorita lo desactivo. Y por favor, presten atención en la... Permítame un momentito, es que hay quienes todavía están intentando entrar. Muy bien, veamos. Nosotros ya teníamos habíamos especificado esto, que la aceleración va a ser igual a la velocidad en cualquier punto, o sea, una velocidad final. Esto lo vamos a interpretar como una velocidad final, menos una velocidad inicial, ¿verdad? Todo esto dividido dentro de tiempo. Muy bien. Esa es la ecuación de la aceleración que ya teníamos especificada en las clases anteriores. Muy bien. Quiero que lleguen al entendido, por favor, en el tratamiento de las dimensionales, o sea, el nombre de las medidas que estamos dando después de ya hacer el cálculo numérico de lo que esto conlleva. Dimensionales. ¿Se recuerdan? Las dimensionales son las medidas de la magnitud física. Entonces, para la aceleración, tenemos, en primer lugar, medidas de velocidad dividido medida de tiempo. Muy bien. Entonces, lo que está escrito ahí es simplemente esto. Vean. Medida de velocidad dividido medida de tiempo. Muy bien. Ahora, algo importante. Esto que tengo aquí es igual a medida de longitud dividido medida de tiempo. ¿Por qué lo estoy especificando en esta forma? Porque a la larga es mejor que visualicemos el texto así en esta forma. Bueno, aquí simplemente me hace falta la línea de división. Entonces, esta división
yo puedo aquí eliminar esto. Y en vez de esa definición, yo puedo escribir esto, miren. Bueno, algo importante, esta es una división, o sea, es una fracción y esta es otra fracción, y esta sería un número entero. Si yo necesito aquí colocar esto, yo lo puedo convertir en una fracción en esta forma. Como este es un número entero, yo aquí simplemente puedo colocar un 1 para hacerlo una fracción. ¿Con qué quiero yo, a qué quiero yo llegar a esto? Que aplico la división de dos fracciones, numerador del primero por denominador del segundo, y eso va a ser mi nuevo numerador. Lo que quisiera decir que yo voy a tener aquí medida de longitud y esta medida de longitud yo la voy a multiplicar por 1. Como les digo, aquí solo estoy desarrollando la parte de teoría del por qué la aceleración es unidad de longitud dividido unidad de tiempo al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el 1 lo multiplico con medida de longitud. Y ahí tengo ya la medida de... o sea, ya tengo la respuesta a esa operación. Y en la parte de abajo, yo tengo que multiplicar este por este. Entonces, yo voy a tener medida de tiempo y esto lo estoy multiplicando por medida de tiempo. Muy bien. Un número, o sea, un valor multiplicado por el mismo valor, pues lo podemos simplificar escribiéndolo ese valor elevado al cuadrado. Y esta medida de longitud por 1, simplemente me queda medida de longitud. Entonces, al final, la respuesta a esto es medida de longitud dividido medida de tiempo al cuadrado. Esto vendría aquí. Y este viene hacia acá arriba. Y ahí estamos. Entonces, eso es lo que quiere decir que la aceleración va a ser medida de longitud dividido la medida de tiempo elevado al cuadrado. Y ahí tengo ya resuelto mi problema con las dimensionales. Entonces, para la aceleración va a ser válido que hablemos de metros por segundo cuadrado. Es importante que cuando ustedes estén resolviendo problemas de estos, especifiquen adecuadamente sus medidas de longitud, porque la operación puede estar muy bien hecha, pero si las dimensionales no las especifican adecuadamente, el problema prácticamente está mal resuelto. ¿La operatoria puede estar muy bien? Sí, pero el tratamiento de dimensionales es necesario porque nos estamos refiriendo precisamente a magnitudes físicas. Entonces, para esto es necesario que sí sepamos manejar las magnitudes. Entonces, en conclusión, primero la velocidad, la unidad de velocidad van a ser medida de longitud dividido medida de tiempo. Y la aceleración va a ser medida de longitud dividido medida de tiempo elevado al cuadrado. Y ahí tenemos resuelto esto. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. Muy bien, muchas gracias. Vayan llevando. No, profe. Lleven siempre la secuencia No, de correcto, la profe.
operación. Les dejo un par de minutos ahí para que copien esto que hicimos aquí. Si pudieran disponer de colores diferentes, traten de aprovechar los colores diferentes para poder resumir la clase. Muy bien, vamos a ver. Profe, ¿Sí? Decime. ¿va a subir esa clase a YouTube, no? Sí, pero aprovechen a ir copiando de una vez. ¿Verdad? Sí, la voy a subir, de eso no se preocupen. Gracias. Vamos a ver, Mario Serna y Juan García, escríbanle por favor al nombre del usuario, primero el apellido, perdón, primero la clave, el número, solo el número, después el apellido y por último el nombre, por favor. Mario Serna y Juan Manuel. El nombre que le tengo acá, profe. Juan Manuel Capo. Sí, entonces solo edítalo. Sí, es que yo lo tengo Edítalo así porque colocando como mi primero tu papá... número de clave, después tu apellido y después tu nombre. Por favor, gracias. Va, ok, profe. Mario Sí, Serna. profe, sí, profe, está bien. Va. Que yo lo tenía así porque mi papá da clases también de la universidad acá y entonces con el nombre del Estado de Comercio se llama también Mario Serna. Entonces por Ya. eso lo tenía así, pero al otro lo cambio. Sí, yo te recomendaría que mejor o sea, que tengas vos Bájale una volumen a eso. sesión personal, ¿verdad? Ajá. Pero Ya. sí, por favor, tomemos este estándar. Lo que pasa es que me ayuda, es más fácil para verificar bien quiénes son los que están y quiénes no, por favor. Sí, Va, está bien, profe. muchas gracias. Muy bien, como les digo, un momentito para que copien, para que puedan copiar esto. Sí, siempre que se pueda la clase se va a subir a YouTube, ¿verdad? Entonces, así van a tener oportunidad de repasar la clase las veces que quieran o copiarla, ¿verdad? O darle like. Sí, eso les encargo. Por favor, suscríbanse al canal porque van a haber momentos donde no les voy a notificar que la clase ya está subida, ¿verdad? Entonces, agréguense al canal. Al fin y al cabo, también así va ¿cómo se llama? Adquiriendo uno más seguidores también, ¿va? Y así ustedes ya saben cuando la clase ya está subida. Les estoy poniendo el nombre o ustedes simplemente buscan los videos de física y van buscando según el nombre lo que necesiten encontrar, ¿verdad? Esa es la ventaja de dejar todo esto registrado. Por eso es que estoy haciendo el esfuerzo de subir los videos. De subirlas. Sí, por lo menos si se dan cuenta, a esta computadora tenía el logotipo de Hello Kitty. La computadora es de mi hija. Entonces, la otra Profe, computadora se le traba está el audio. grabando todavía el video anterior, de la clase que di hace una hora, pues. Entonces, por eso se está haciendo un esfuerzo. Yo lo que quiero es que también ustedes traten de aprovechar ese esfuerzo. Decime, ¿me hacías la pregunta? De que se le estaba trabando el audio. Se le oía entrecortado. Sí, voy a tratar de hablar siempre algo despacio precisamente para que el flujo trate de ir adecuadamente, ¿verdad? Incluso ustedes cuando hablen también no hablen tan rápido para que no se pierda la señal, ¿verdad? Muy bien. Continuemos entonces, jóvenes. Ya está esto, ¿verdad? Muy bien. Veamos. Cosas importantes que debemos de tomar en cuenta cuando estamos trabajando en video. Muy bien. Suponiendo nosotros vamos a tener un vehículo aquí. Muy bien. Algo de lo que tenemos que tener muy importante es
que vamos a tener dos puntos de medición. O sea, vamos a tener dos puntos de referencia. Muy bien, el primer punto de referencia va a ser donde comenzamos la observación. Cuando estamos hablando de que estamos tratando en física como ciencia, siempre vamos a hablar de observaciones. La parte numérica es solo para dar tamaños, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que centrarnos en observaciones. Observaciones que fácilmente la pueden hacer ustedes en su casa, ¿verdad? Para esto no se necesita mucho para hacer observaciones y llegar a conclusiones precisamente en cosas que podemos observar día a día. Muy bien. Concepto importante. Que debemos de tomar en cuenta es este. Un cuerpo en reposo significa que no se mueve. ¿Sí? Si un cuerpo no se está moviendo, quiere decir que su velocidad es igual a cero. Eso quiere decir que su velocidad es igual a cero. Muy bien. ¿Por qué es importante esto? Porque siempre vamos a estar mencionando parte del reposo, comienza a moverse, etcétera. Cualquier sinónimo que nosotros podamos mencionar que se refiere a la condición de movimiento de ese cuerpo en ese determinado momento. Y si nos referimos a que está en reposo, entonces quiere decir que la velocidad inicial es cero. Muy bien. Les mencionaba de que tenemos observación como punto de análisis siempre. Profe, una consulta. Decime. Ahí donde dice en cuerpo en reposo significa que no se mueve, no tendría que ser velocidad inicial. Sí, eso es algo importante. Es que usted puso solo velocidad. Exacto. Eso precisamente, y es muy buena pregunta porque precisamente quería que me hicieran esa pregunta. Dígame una cosa, ¿la velocidad final puede ser también llegar al reposo o estar en reposo? Sí. Sí, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es interesante la pregunta? Y gracias por hacer la nota. Cuando nosotros hablamos de que un cuerpo está en reposo, su velocidad inicial es cero. Si no hay ninguna fuerza que lo haga que se acelere, ¿ese cuerpo va a permanecer en reposo o se va a mover? ¿Esa es pregunta? Sí, sí, les estoy preguntando. Voy a cambiar la Yo creo que pregunta. Voy a cambiar la pregunta para que lo vean. Ustedes están ahorita en su cuarto o en algún lado y están sentados, ¿sí o no? Sí, profe. Va. Sí. Su velocidad inicial ahorita es cero, ¿sí o no? Sí. 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 ¿Cuál va a ser su velocidad dentro de 5 minutos? Tal vez si estamos sentados, si nos paramos y Depende empezamos si a caminar. Ajá. Ajá, porque si seguimos sentados sería todavía cero. Exacto, a eso es a lo que yo me refiero. ¿Por qué les ponía el ejemplo a 5 minutos? Porque dentro de 5 minutos ustedes todavía tienen que estar recibiendo la clase. ¿Verdad? Ah, ¿Verdad? Ajá. O sea, este es el juego de palabras que precisamente tenemos que aprender a dominar en la ciencia física, ¿ya? ¿Verdad? Sí, esta definición es que la velocidad es cero. Pero ¿qué condiciones? ¿Cuándo es velocidad inicial? ¿Cuándo velocidad final? El término velocidad final y velocidad inicial nos lo da el experimento de observación que estemos haciendo. ¿Ya? Veamos. Cuando se abrió la sesión aquí, la velocidad inicial de ustedes fue cero. Sí. 5 minutos después de recibir, de que ya ha empezado la clase, su velocidad en ese momento era cero también. Porque yo creo que ahorita estaban ustedes cómodos escuchando la clase, ¿verdad? Y viendo
lo que se está presentando en la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Ajá. Hace 5 minutos también ustedes están en reposo, por decirlo así. No se están moviendo, no se están trasladando. Sí están moviendo la boca y todo lo demás, pero no nos estamos refiriendo a que ustedes se están trasladando del lugar. Muy bien. Dentro de 5 minutos todavía no ha terminado la clase. Su velocidad va a ser 0. Justo cuando yo me despida y cierre la sesión, en ese justo momento ustedes se van a parar. Entonces, en ese momento ya ustedes sí tienen una velocidad diferente a 0. ¿Me entienden? Ahora, ¿por qué explico todo esto? Porque para analizar precisamente todo este tipo de movimientos, nosotros tenemos que tomar en cuenta todo lo que nos rodea, ¿ya? ¿Me entienden? Por eso decía de que si el cuerpo está en reposo, significa que no se mueve. Su velocidad en ese justo momento es 0, ¿ya? Y todo depende, ¿qué es lo que va a cambiar, que se mueva o no? El contexto de lo que le esté pasando alrededor del objeto. Ustedes, digamos, la estufa donde cocinan en su casa está en reposo. ¿Qué es lo que va a hacer que cambie su velocidad conforme va pasando el tiempo? Que alguien venga, la empuje o la jale, ¿ya? Eso es lo que va a hacer a que cambie y precisamente de estado la estufa. O una fuerza externa va a hacer a que se mueva. Por ejemplo, el movimiento de un temblor, sea como sea, va a provocar fuerzas externas. Entonces ahí puede cambiar y haber un poco de desplazamiento con este objeto que sería la estufa. Pero de lo contrario, va a permanecer en reposo. Por eso esto lo coloqué en esta forma. El cuerpo en reposo significa que no se mueve. Si a ustedes se les dice, en este momento están en reposo, en 5 minutos van a tener una velocidad igual a 3 metros por segundo y al cabo de 9 segundos su velocidad va a ser igual a 0 porque regresaron al estado en reposo. Ya ahí hay 2 análisis que hacer. Primero, lo que hizo que se acelerara y después lo que hizo que el objeto frenara a ya no moverse. Muy bien. No sé si quedó clara la respuesta de por qué está colocado así. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí, Muchas gracias. profe. Muy bien. Continuemos con esto porque ya nos queda poquito tiempo. Por favor, para las otras clases, siempre entren con el apellido, perdón, la clave, apellido y nombre. Nos ahorramos tiempo, ¿verdad? Entonces, para poder continuar con las clases y, como les digo, me ayudan para poder precisamente tomar la asistencia. Muy bien, entonces, coloqué este dibujo. Vamos a ver quiénes están presentes. Vamos a ver, Melissa. Activa tu micrófono, porfa. Melissa. Yo creo que ella no puede poner el micrófono, profe. Va. Yo creo que la vez A pasada. veces habla por chat. Ajá. Va. Está bueno. Está bien. No, vamos a usar lo que pasa que era para tener la conversación. ¿Va? Vamos a ver, Boch. Profe. Muy bien. ¿Qué crees que va a pasar aquí? ¿Cuál es la lógica de esta figura? Se va a mover, ¿no? ¿Perdón? Que se va a mover, ¿no? Exactamente, muy bien. ¿Será correcto? ¿Será correcto que yo le pueda poner un vector aquí? Espera. ¿Será correcto que yo le pueda poner un vector aquí? ¿Sí o no? Y aquí también. Sí. ¿Sí o no? Quedar ahí. Muy bien. Eso precisamente. Esto se va a mover correctamente. Entonces yo le puedo también colocar una flechita indicándome que se está moviendo o se va a mover o lo que sea.
Si la velocidad inicial aquí es 0, entonces aquí no debiera de tener esa flechita, si fuera 0. Pero podemos analizarlo precisamente donde sí se están moviendo cuando nosotros comenzamos la observación. Lo que yo quiero que ustedes visualicen es que en este punto, yo lo que quiero que visualicen que en este punto comenzamos la observación. ¿Y qué va a pasar con el otro extremo? ¿Qué va a pasar aquí? Se detiene, ¿no? Se detiene, ajá. No, no necesariamente. No, veamos con lo que empezamos aquí. Aquí vamos a comenzar la observación. ¿Qué vamos a hacer aquí? Finalizarla, ¿o no? Finalizar la observación. Muy bien. Sí, está bien. ¿Por qué estoy especificando esto? Porque precisamente eso es lo que me debe de ayudar cuando esté trabajando problemas de física. Necesitamos hacer un dibujo para entender la situación. Primero está aquí, aquí comienza la observación, aquí termina la observación. Entonces aquí ya puedo definir que, por ejemplo, aquí la velocidad es inicial y aquí que la velocidad es final. ¿Verdad? En todo esto, transcurrió tiempo. Muy bien. Como transcurrió el tiempo, yo sé que hay una aceleración. ¿Me lo especifica o puede que no me lo especifique el problema? Si no me lo especifica, de todas formas, yo al leer adecuadamente puedo deducir si hay o no aceleración. Y lo que es más importante, que de aquí hacia acá hubo un cambio de posición. Estoy colocando con colores diferentes para que podamos identificar todas las situaciones de lo que sucede. Muy bien. Esto es básico que ustedes lo puedan interpretar cuando estamos trabajando problemas con aceleración. Siempre es importante hacer un esquema de lo que estamos logrando visualizar. ¿Ya? Porque el dibujo nos puede ayudar a entender la situación de lo que está pasando. Regularmente ustedes saben de que una línea recta en un movimiento va a ser muy difícil que se dé en la naturaleza. Por ejemplo, si estamos analizando una competencia de vehículos, el vehículo no va a andar 100% en una línea recta. Siempre va a haber una pequeña diferencia, pero podemos considerarlo como una línea recta. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta con esto, jóvenes? No, profe. Muy bien. No, Entonces, profe. por favor, siempre que trabajemos, vamos a trabajar con este tipo de dibujos, ¿ya? Es necesario que ustedes se acostumbren a irlos haciendo cuando estamos trabajando en física. Ahorita, como les digo, necesitaba recordarles un poco de esto. No es lo mismo solo verlo en video, porque de hecho, yo no sé si más de alguien solo bajó la tarea de otro, solo lo copió, ¿verdad? Yo les sugiero de que sí observen los videos para ir aprendiendo. Claro, los videos no van a ser perfectos, va a haber siempre algún error, y he cometido varios en varios videos, ¿verdad? Pero los errores se tratan de ir enmendando siempre que se está dando la clase, ¿verdad? Muy bien. ¿Hay alguna duda con esto? No, profe. No, profe. Muy bien.
Profe. Veamos. Como ya nos queda poquito tiempo, solo vamos a recordar esto. Vean. La aceleración tiene signo. El signo negativo puede indicar. Profe, ahí dice A tiene signo. ¿Sí? Es la aceleración. Ah, es que pensé que... Ah, ok. Es que pensé que se había confundido. No, es la A de aceleración. Sí, gracias porque no había especificado. A de aceleración tiene signo. El signo negativo puede indicar. El objeto frena. Puede indicar que el objeto frena o el objeto va a cambiar de velocidad en sentido contrario al que tiene. Esto lo vamos a especificar más cuando estemos trabajando la caída libre, que ya va a ser ya la otra semana, ya vamos a empezar a cambiar ya de tema. Lo que pasa es que aquí había que recordar esto por los 2 meses que no hemos tenido de clase, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes? Todavía no se salgan, solo voy a tomar captura de los que están aquí presentes. Disculpen. Bien, profe. Esto se me olvidó, pero todavía tengo un poco de tiempo. Entonces ya saben, por favor, entran con clave, apellido y nombre. Sí. Le ayudan a todos los maestros a hacerlo de esa forma. Considero yo, ¿verdad? Ahora, a menos que alguien no quiera, pues ya las instrucciones que cada quien les pueda dar. Bueno. Está bien, profe. No, profe. Muy bien.